Muy buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida al segundo encuentro de Desayunando con Expertos, organizado por Veterinarios en Web, junto a MSD Salud Animal. Antes de comenzar, quisiera hacer algunas aclaraciones respecto a la dinámica del encuentro. En primer lugar, se encuentra a disposición el chat para realizar consultas técnicas al moderador durante toda la charla. En segundo lugar, está habilitado el sistema de preguntas y respuestas, a través del cual van a poder ir realizando las preguntas relacionadas con la charla que les vayan surgiendo, y estas serán contestadas al final de la disertación. Pueden encontrar en su pantalla el menú de preguntas como preguntas o Q&A, Questions and Answers, según el idioma en que tengan configurada su aplicación. En resumen, para realizar las preguntas a la disertante, háganlo a través del apartado Preguntas, y para consultas técnicas de audio, video u otras, realícenlas por favor a través del chat. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Dolores Pérez Alenza, que estará a cargo de la charla Cómo alcanzar un buen control en los perros con diabetes. La doctora Pérez Alenza es catedrática del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, directora del Hospital Clínico Veterinario Complutense de la misma universidad y responsable de la consulta de endocrinología y oncología mamaria dentro del servicio de pequeños animales. Agradecemos a todos por su presencia y le paso la palabra a Walter Comas, director de la Unidad de Pequeños Animales de MSD Salud Animal, Región Sur. Bienvenido, Walter. Hola, buenos días. Simplemente quería agradecerles una vez más por aceptar nuestra invitación a este segundo desayuno con expertos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Pérez Alenza, así que le doy la bienvenida a la doctora y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Aquí en España son tardes. Un placer estar con todos ustedes aquí. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a los organizadores y al patrocinador. Para mí es un auténtico placer estar con ustedes aquí. El tema que vamos a hablar, que vamos a abordar hoy es un tema que realmente es muy ambicioso, porque la verdad es que la respuesta a cómo alcanzar un buen control de la diabetes a veces no se consigue tan fácilmente, pero bueno, vamos a tratar de desgranar una serie de puntos y de aspectos que espero que les ayuden, por lo menos en la mayoría de los casos, a poder tener un buen control del paciente diabético. Y ya sin más, pues espero que se vea bien la pantalla, que se vea bien... Sí, perfecto, doctora, se ve perfecto. Perfecto. Pues antes ya de meternos de lleno en cómo puedo yo hacer que mis perros diabéticos, mis pacientes, y hablamos de perros porque el gato tiene muchas cosas diferentes con respecto a la diabetes, antes de hablar ya de lleno, vamos a recordar que la diabetes, esta enfermedad en el perro, tiene algunas características que podemos decir que son muy claras y y que a nosotros nos ayudan, ¿no?, como clínicos. Y es que en la mayoría de los casos la diabetes en el perro llega para quedarse, es decir, no es reversible, a diferencia de lo que sucede en el gato, salvo en algunos casos puntuales, ¿no?, en algunas perritas que desarrollan la enfermedad en el momento del diestro, cuando están en celo después del celo. Ahí sí que cabe la posibilidad a lo mejor que desaparezca, que remita la diabetes, a lo mejor también en algunos pacientes que hacen la diabetes por una pancreatitis, pero estamos hablando de menos de un 5% de los casos. Es decir, cuando diagnosticamos diabetes en un perro, tenemos muchos problemas, pero por lo menos uno lo tenemos claro, y es que la diabetes llega y llega para siempre. Y además va a ser siempre insulino dependiente, va a necesitar siempre de la administración de insulina. Si no, el paciente se muere, no puede sobrevivir. Entonces, antes de hablar de las herramientas que nos permiten tener un buen control, siempre es necesario que cuando diagnosticamos la enfermedad o bien cuando vemos el paciente que nos llega referido o remitido de otro compañero y para nosotros nos llega nuevo, es importante que tengamos un perfil, unos datos, un plan diagnóstico lo más reciente posible para que nos ayude a tener precisamente buen control de la enfermedad.
Este plan diagnóstico es sencillo, es una analítica de sangre, un hemograma, una bioquímica, un urianálisis y un cultivo de orina, porque hay un 30-40% de estos pacientes que tienen una infección de tracto urinario y que es necesario identificar. Y ayuda en gran medida, ayuda muchísimo, si no podemos el primer día, la planificamos para la semana siguiente, realizar una ecografía de abdomen para poder visualizar todos los órganos abdominales, no solo el páncreas, sino adrenales, hígado, vejiga de la orina, riñones, etc. Entonces, una vez teniendo todo este perfil diagnóstico, sobre todo destaco, y por eso pongo estas imágenes, destaco la importancia de la orina. Fijaros, ahora mismo vengo de pasar consulta y yo recibo muchos pacientes referidos que están muy bien trabajados y bueno, muchas veces vienen súper bien trabajados, analítica de orina, TAC, resonancia, y resulta que se nos olvida la orina. Entonces, la orina no se nos puede olvidar, en estos pacientes no se nos puede olvidar, al igual que en Cushing, al igual que en enfermos renales. Y si no se obtiene por micción espontánea, se obtiene por cistopunción, ecoguiada, como vemos aquí, por cistopunción, porque es fundamental, nos da mucha información. Y la importancia de realizar un buen perfil diagnóstico antes de empezar a tratar o mientras comenzamos a tratar a estos pacientes, pues lo vemos muy bien reflejado, por ejemplo, en este paciente, en este Schnauzer Mini, que tiene diabetes, pero también tiene una enfermedad renal crónica y tiene una infección de tracto urinario. Y fijaros que asociada a esa infección de tracto urinario vemos esta imagen que se ve aquí en la ecografía. Esto es la vejiga de la orina y tiene esta hiperecogenicidad, y esta otra imagen probablemente compatible, posteriormente se confirmó que eran pólipos vesicales. Y en esta otra imagen vemos esa hiperecogenicidad en la médula renal, tenía calculitos también en la médula renal. Es un ejemplo, pero podemos, mediante esta ecografía, podemos visualizar pues, muchas otras cosas que pueden suceder, desde neoplasias, desde síndrome de Cushing, desde infecciones de orina, infecciones, lesiones hepáticas, lipidosis, etc. Es decir, este perfil hace falta antes de saber empezar a tratar a estos pacientes. Y es que estos pacientes diabéticos, o bien cuando diagnosticamos la enfermedad o ya cuando estamos en tratamiento, vienen con muchos amigos. Amigos de la diabetes que hacen que se empeore el cuadro. Es decir, vienen muchas veces con problemas concurrentes. Y claro, estos problemas concurrentes que en otro paciente no diabético pueden sobrellevarse, en un paciente diabético van a hacer que la diabetes no vaya bien. Y muchas veces son la causa de que esa diabetes no termine de ir bien. ¿A qué problemas nos referimos? Pues problemas de lo más variado, pero los más comunes, infecciones, inflamaciones, por ejemplo, las más comunes, estas bocas, esta enfermedad periodontal que vemos en la imagen de arriba con unas placas de sarro y una enfermedad periodontal de moderada a grave. Una boca en estas características en un perro diabético va a hacer que no vamos a poder tener buen control de esa enfermedad. Por eso hay que tratarla de forma concurrente con antibioterapia, con cita en odontología e incluso extracción de piezas, etc. De igual manera, infecciones urinarias o infecciones respiratorias, cutáneas, etc. Otros procesos concurrentes que muy frecuentemente vemos en perros diabéticos y que nos impiden tener un buen control de la enfermedad son pancreatitis crónicas. A veces subclínicas, están ahí borderline, pero están ahí de base. Hepatopatías, lipidosis hepáticas, colangiopatitis, neoplasias de cualquier naturaleza, desde mamarias, testiculares, hepáticas, es decir, neoplasias que tengan ya una distribución generalizada o por lo menos que se sitúen ya en el abdomen, ¿no? Cosas tan, que seguimos viendo como alteraciones del útero, hidrohemopiómetra, una perrita que esté entera puede tener estos problemas y desde luego con una piómetra o con alguna de estas situaciones no vamos a poder tener buen control de la enfermedad. Entonces, es que esta enfermedad en el perro provoca a largo plazo, provoca una serie de complicaciones que debemos tratar de evitar, pero sobre todo, la lista es muy larga, ¿no? Pero sobre todo hay dos, una por frecuente y otra por grave,
de las que voy a hablar brevemente. Y estas complicaciones tenemos que tratar de evitarlas o ralentizarlas, es decir, que aparezcan lo más tarde posible. ¿A qué me refiero a la principal complicación? La aparición de opacidad del cristalino, eso que denominamos como cataratas. Las cataratas diabéticas, hagamos lo que hagamos, a medio largo plazo, más allá de 5, 6, 7 años, van a ir apareciendo. Desde luego, sobre todo, pueden ya al cabo de años hacerse hipermaduras y producir una pérdida de visión completa. Entonces, esto sucede en el perro, no tanto en el gato, aunque sí desarrolla cataratas, pero no suele ser de tal magnitud, y va a depender sobre todo de las fluctuaciones de glucosa. Entonces, por eso conviene tener el mejor control posible, evitando subidas y bajadas de glucosa, evitando subidones y bajones de glucosa, que es lo que favorecen la aparición de esta opacidad del cristalino. A medio largo plazo, sobre todo si tenéis un paciente joven, un cachorro o una perrito de 3, 4 años, hagamos lo que hagamos, a medio plazo van a aparecer estas cataratas. Entonces sí que es recomendable indicarle al propietario que va a llegar, que puede llegar esto y que haga una cita en oftalmología, porque estas cataratas se pueden operar. Cuando no están todavía hipermaduras, se pueden operar y pueden permitir todavía bastante la visión. Bueno, pues esta es la principal complicación por frecuente, pero luego la principal complicación más grave, y de la que quiero hacer un pequeño paréntesis en esta presentación, es lo que denominamos cetoacidosis diabética, que me refiero a ella como diabetes cetoacidótica. Esta complicación, que la sufren los perros, los gatos, también las personas diabéticas, la puede sufrir cualquier individuo diabético en el que no hay ausencia completa de insulina. Es decir, un diabético sin diagnosticar, que el propietario no se ha dado cuenta y despunta la enfermedad y no se trata, va a hacer una cetoacidosis y nos va a llegar como una cetoacidosis. Pero también la vemos muy a menudo en pacientes diabéticos en control, con tratamiento, pero en los que sucede algún cambio, sucede alguna situación que hace que esa insulina que le estamos administrando no sea suficiente. Entonces no ponemos solución, se desencadena el mecanismo de cetoacidosis y tenemos el cuadro clínico grave. Entonces, la cetoacidosis, permitidme que voy a hacer un pequeño paréntesis, porque debemos identificarla lo antes posible de forma clínica, porque clínicamente estos individuos les pasan muchas cosas diferentes a las de un diabético. Un diabético sabemos que bebe mucho, come mucho, orina mucho y pierde peso. Pues bien, un cetoacidótico ya no come mucho, de hecho come poco o no come nada, está decaído, puede tener vómitos, diarrea, se encuentra mal. Entonces, es un individuo en el que tenemos que hacer algo más. La identificación de la cetoacidosis es sobre todo clínica. O sea, por supuesto que lo adecuado para identificar bien y tratar la cetoacidosis es disponer de un centro hospitalario en el que tengamos gasometría, en el que tengamos una serie de aparatajes y podamos comprobar que hay acidosis metabólica, que el pH está bajo, que el bicarbonato está bajo. Pero para identificar una cetoacidosis en un consultorio pequeño lo podemos hacer sin necesidad de todo este aparataje. Tenemos un diabético que o bien está recién diagnosticado o bien no, estando tratado no va bien tratado y clínicamente empeora. Y empeora además grave. Vómitos, diarrea, poco apetito, está deshidratado, está hipovolémico y yo no puedo tratarle en la consulta, yo no puedo mandarle para casa, yo le tengo que hospitalizar. Entonces, importante identificar cuanto antes y si le puedo hospitalizar yo bien y si no, lo refiero. Es un paciente para referir a un hospital en el que le puedan tener vigilado 24 horas porque va a necesitar una hospitalización pues, de 3, 4, 5 días. Y después ya se le da el alta y se pasa a un tratamiento de mantenimiento, del que luego vamos a hablar. Entonces, esta cetoacidosis, fijaros, requiere sobre todo unos pilares, unos pasos a seguir. Y es pues reponer lo que falta. El individuo está deshidratado y normalmente hipovolémico porque está perdiendo volumen de sangre y electrolitos y plasma por la orina. Entonces, necesito lo primero recuperar volemia,
recuperar electrolitos, eso lo hago con fluidoterapia. Prácticamente inmediatamente después, aunque normalmente se hace un poco después, unas horas después, no mucho más, necesitamos empezar a reducir esa glucemia, que viene a veces muy, muy alta. Hay que corregir a veces la acidosis metabólica, aparte de con estas medidas, con algo más. Y sobre todo el cuarto punto es tratar a los amigos. La cetoacidosis normalmente ha venido por un amigo, por un factor que ha hecho que esa diabetes se descompense. Entonces, tratar de identificarla y tratarla de forma paralela. Recuperar bulimia con fluidoterapia. ¿Cuál es el fluido de elección? Cristaloides del tipo de fisiológico o Ringer lactato, o estos cristaloides tamponados, que ahora son los que más recomendamos porque vienen también tamponados con otros electrolitos como isofundino o Plasma-Lite. Cualquiera de ellos a un volumen y a un ritmo teniendo en cuenta la deshidratación, la deshidratación y la hipovolemia y el mantenimiento y las pérdidas anormales, junto con, muy importante, electrolitos. Y la pérdida de electrolito, el electrolito más importante que se está perdiendo en estos individuos es el potasio, se está perdiendo por el riñón. Y además es que en cuanto empecemos con la terapia con insulina, el potasio puede descender un poco más del plasma. Entonces es muy importante suplementar ese Plasma-Lite, ese isofundin, con cloruro potásico, que se lo distribuye en distintas casas comerciales, a un ritmo, a una proporción que viene en esta tabla y que viene en todos los libros, y esta tabla es la de fluidoterapia básica, que nos dice en función de los niveles séricos del potasio del individuo, así vamos a administrar menor o mayor volumen de potasio en sangre. Fíjense que prácticamente, salvo en hiperpotasemia, aquí el resto de pacientes necesitan suplementación con potasio. Es decir, que prácticamente, salvo una obstrucción urinaria, un enfermo renal, casi la totalidad de los pacientes van a necesitar un suplemento de potasio. Esto se lo ponemos, se lo inyectamos, se lo ponemos al volumen de cristaloide que le hemos administrado, y ahí vamos dejando que entre ese fluido, esa fluidoterapia, en 24 horas. Y el siguiente paso es la insulina. Hay que administrar a estos individuos una insulina, y de elección son insulinas que son potentes, que tienen gran capacidad de acción, pero que duran poco. De manera que, como vamos a ir haciendo controles periódicos en estos pacientes, podamos ir chequeando esa glucosa e ir haciendo los ajustes en esas dosis de insulina, ajustes frecuentes en las primeras 24 o 48 horas. Las insulinas de elección que tenemos hay mayor información para el manejo de la cetoacidosis en veterinaria, son la regular, que es la que usamos normalmente. Aquí se comercializa con el nombre de Actapid, seguro que ustedes son de Humana, son insulinas de Humana. Si por si acaso en algunos países o puntualmente nos pueden retirarla, porque a veces amenazan con que la van a retirar, se pueden usar también estos análogos de insulina regular, que son, por ejemplo, Lispro o Asparto-Glulisine. Ya hay artículos que nos hablan de su uso para estos pacientes cetoacidóticos. Estamos hablando de la cetoacidosis. Esta insulina la vamos a administrar o bien intravenosa o bien intramuscular, pero siempre a dosis bajas. Si hablamos de Actrapid, hablamos de insulina regular a 0,01, 0,05 unidades kilos, a dosis siempre muy bajas. Y vamos a ir viendo lo que sucede con estos individuos. Cada 24 horas hay que chequear, hay que monitorizar y hay que ir haciendo los ajustes que requiera el paciente. Normalmente con fluidoterapia e insulina no hace falta ayudar a bajar, a mejorar esa acidosis metabólica y a elevar el pH. Pero puntualmente sí podemos tener necesidad en individuos en los que llevamos 24, 48 horas con fluidoterapia, con potasio, con insulina, y los niveles de insulina, los niveles de glucosa empiezan a descender poco a poco, pero el individuo cada vez está más, su consciencia más disminuida, cada vez está, no recupera, y sobre todo si tenemos
posibilidad de hacerle bicarbonato, o sea, hacer una gasometría y comprobamos que sigue acidótico, bueno, puntualmente se puede administrar una dosis de bicarbonato, una o dos dosis de bicarbonato, no más, administrada en forma de bolo, siguiendo las recomendaciones, siguiendo las fórmulas indicadas y posteriormente volver a chequear y valorar los niveles de bicarbonato y pH del potasio y del pH del paciente, para comprobar si esa acidosis ha mejorado o si por el contrario se mantiene igual. Se pueden hacer hasta un total de 2 bolos de bicarbonato sódico, no se recomiendan más porque puede provocar una alcalosis de rebote. Y básicamente estos son los pilares del tratamiento, sobre todo los dos primeros, los fluidos, los electrolitos y la insulina, porque posteriormente cada paciente va a necesitar algo más, pero estas directrices no aplican para todos los pacientes. Es decir, hay muchos pacientes que tienen signos físicos y laboratoriales de infección, pues tienen fiebre o tienen hipotermia o tienen leucocitosis o vemos en el urianálisis, y si hacemos un cultivo, vemos signos de infección de orina. Perfecto, este paciente va a necesitar antibiótico. Pero hace años, pues a todos los cetoacidóticos les administrábamos antibioterapia. Hoy ya sabemos que hay algunos pacientes que pueden no necesitar antibioterapia. En cualquier caso, si la administramos, que tengamos claro que debe haber motivos para administrar esa antibioterapia y la vamos a poner durante el tiempo que está hospitalizado hasta que se les dé el alta. Y utilizamos antibióticos de primera línea, amoxicilina clavulánico, cefalosporina, pero dejamos las quinolonas para más adelante, no es necesario ponerlas ahora, no debemos ponerlas ahora en primera línea, o cefalosporinas de tercera generación. Es un ejemplo, pero hay muchos otros. Por ejemplo, perrita que viene en diestro o en piómetra, pues hay que preparar, estabilizarla y hay que castrar lo antes posible. Pancreatitis es otro reto. Cuando hay una pancreatitis hay que tratar con todo esto, pero tratar de forma concurrente con analgesia, con dieta baja en grasa, es decir, hay que ayudar a ese páncreas a disminuir la inflamación que tiene y el dolor que produce. Otra complicación, otra enfermedad concurrente, fallo renal agudo de un enfermo renal crónico. Esto además suele ir asociado a mortalidad. Pues un individuo que entra en oliguria, en anuria, que la urea y la creatinina empiezan a elevarse, tenemos un problema. Entonces hay que aumentar el volumen de fluidos. Si no funciona, hay que se puede añadir dopamina y furosemida, es decir, hay que forzar la diuresis para ayudar a que este individuo vuelva otra vez a a formar orina. Sabéis que la producción de orina es de 1 a 2 mililitros kilo de orina por hora. Lipidosis hepática, es decir, hay muchas. Cada paciente puede tener una o varias complicaciones y precisamente de la buena respuesta de estas enfermedades concurrentes o mala respuesta, así va a ser el pronóstico. La mayoría de los enfermos renales o lipidosis hepática severa pues no salen para adelante. Sin embargo, una piómetra que se puede castrar en 12-24 horas pues suelen salir. Entonces, esta complicación debemos evitarla. ¿Y cómo podemos evitarla? Pues ahora vamos a dar las pautas, ¿no? O sea, intentando tener un buen control de nuestros perros diabéticos, ya sabiendo que siempre van a ser diabéticos, porque la mortalidad de la cetoacidosis es alta, no es bonita, sigue siendo de un 20%, en humana ya ha bajado hasta un 5% menos. Nosotros, pues depende de nuestros hospitales y del sitio donde trabajemos, pero todavía muchos pacientes cetoacidóticos nos llegan en unas condiciones en las que hagamos lo que hagamos no vamos a poder sacarles para adelante. Por eso debemos evitar siempre esta complicación, las cataratas, pero sobre todo esta complicación. Y entonces ya nos metemos de lleno en el paciente diabético que no está cetoacidótico, que está compensado, que clínicamente está bien y yo le puedo poner un tratamiento que lo voy a diseñar y se lo mando para casa para que el propietario se lo ponga. Y entonces
vamos a hablar de dos cosas fundamentales que siempre debemos tener en la cabeza, que además son dos aspectos que vienen muy bien detallados en las directrices, en esta publicación que os pongo aquí, que son las directrices que están, las que están actualmente vigentes, que están revisadas en el año 2018, sobre el manejo del tratamiento de la diabetes en el perro y en el gato, pero sobre todo centrándonos en el perro. Y los objetivos del tratamiento de la diabetes en el perro son muy modestos, son muy humildes, porque no vamos a conseguir una remisión, igual que en el gato sí, aquí no la vamos a conseguir. Entonces, los objetivos son que los síntomas desaparezcan, es decir, ahí decimos control, que la polidipsia, poliuria, la polifagia y la pérdida de peso silavía se desaparezcan. El perro beba, orine y coma de una forma normal. Si perdió peso, que lo recupere y que se mantenga en su peso ideal. Si todavía está obeso, que lo pierda y que se mantenga en su peso ideal. Fijaros, si conseguimos estos objetivos, que son muy humildes, vamos a conseguir todo lo demás, porque vamos a evitar a largo plazo estas complicaciones de las que acabamos de hablar y vamos a tener una supervivencia y una calidad de vida más que aceptables. Es importante, otro objetivo del tratamiento es evitar o controlar los factores de riesgo para la diabetes. Es decir, todos esos factores que sabemos en el perro y en el gato y en las personas favorecen la aparición de un estado diabético, por ejemplo, glucocorticoides endógenos o administrados por fuera, glucocorticoides, progestágenos, obesidad, enfermedades concurrentes severas, debemos evitarlas, porque si aparecen van a hacer que no tengamos buen control. O sea, ahora el objetivo es encontrar el buen control. Y para tener buen control también debemos evitar la hipoglucemia, porque somos humanos y los seres humanos, pues a veces queremos controlarlo todo y para tener un buen control de la glucemia podemos pensar, yo le voy a poner una dosis alta, una dosis potente y voy a mantenerle cercano a la hipoglucemia durante las 24 horas. Bien, eso no es el objetivo. Primero porque intentar normalizar la glucemia y obtener unos niveles a lo largo del día de 90 a 100 miligramos de decilitro, primero no lo vamos a conseguir con las herramientas que tenemos porque no disponemos de bombas de insulina, y segundo que lo que vamos a conseguir son hipoglucemias que pueden dar hiperglucemias de rebote o hipoglucemias que pueden ser mortales, que dan sintomatología y que pueden llegar a ser mortales. Por eso debemos evitar la hipoglucemia. Estos objetivos quedan muy bien planteados en estas directrices como os pongo ahí. Entonces, simplemente para recordar, controlar los factores de riesgo, glucocorticoides, cualquier perro diabético, a no ser que sea un proceso agudo y grave, es decir, por ejemplo, imaginaos un shock, si tenemos un paciente diabético que entra en shock y le tengo que poner corticoides, me la tengo que jugar, claro que sí. O tengo una enfermedad inmunomediada que no responde a ningún otro tratamiento inmunosupresor, pues me la tengo que jugar, claro que sí. Pero si no, debo buscar otras alternativas a los corticoides, porque si le pongo corticoide a ese caniche, a ese mestizo que va estupendamente, en el momento en que le ponga corticoide se va a descompensar y ahí tengo el mal control. Progesterona, la castración en hembras, la obesidad, sobre todo la castración en hembras es muy importante y esto a nosotros nos sigue pasando y yo creo que a ustedes es posible que también les pase. Claro, nos llegan estas perritas, pues esta es un Westie, pero lo vemos en muchos caniches o en mestizos, que son perritas enteras de 8, 9, 10 años que no han tenido ningún problema y despunta la enfermedad en la fase lútea. Y es que fijaros, en la fase lútea se producen de forma fisiológica, de forma absolutamente normal, niveles de progesterona como estos que vemos en la imagen, que son precisamente los que, en el caso de si se pretende que haya una gestación, pues son esos niveles los que van a permitir que esa gestación tenga lugar. Pero cuando no hay gestación, esa progesterona no ayuda a nada, sino que es un factor que favorece la aparición de una diabetes en un individuo en el que ya había factores predisponentes en ese páncreas, sin duda. Y es que la progesterona
induce la producción de hormona de crecimiento e induce los niveles de IGF. IGF es Insulin Growth Factor 1, o sea, factor similar a la insulina. Es decir, engaña a los receptores de insulina y hacen que la insulina no tenga sus efectos. Por eso, toda perrita diabética debe ser castrada. Macho, no. El macho, bueno, se puede plantear la castración por otros motivos, pero la testosterona no ejerce ese efecto. Y sobre todo en la perra, en la gata en menor medida. Nunca es objetivo intentar conseguir con nuestras herramientas mantener la glucemia en esta línea roja, porque no lo vamos a conseguir. Y además lo que vamos a conseguir es lo que hablábamos antes. Nuestro objetivo es mucho más modesto y si os fijáis, el objetivo queda recuadrado en este rectángulo que vemos aquí. Que a lo largo de 24 horas del día y la noche consigamos que la glucemia tenga un techo que no supere los 180, los 200, esto puede llegar hasta aquí, y que tenga un suelo que no descienda por debajo de 100-190 miligramos decilitro. Si la glucemia fluctúa, como quiera que fluctúe, pero fluctúa en este rango entre 100 y 200 a lo largo del día y de la noche, bingo, hemos conseguido todos nuestros objetivos. Entonces, para conseguir los objetivos, tenemos unas herramientas como clínicos. Y la primera herramienta, yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, y da igual donde quiera que trabajemos, en un pueblito chiquitito, en una ciudad grande, en Chile, Ecuador, Argentina, en Europa, donde quiera que sea esto, es transversal a todo el mundo. El principal factor de riesgo, de pronóstico, que nos dice si un perro o un gato diabético va a ir bien, es el propietario. Porque el propietario debe entender, querer y poder tratar. Hay veces que quieren y no pueden, y hay veces que nosotros no sabemos transmitir. Entonces, el primer día merece la pena gastar de nuestro tiempo el tiempo que sea necesario, pero hay que hablar con ellos, porque hay que explicarles la enfermedad. Es una enfermedad que falta insulina y hay que ponérsela. No hay, en los perros no hay hipoglucemiantes que ayuden porque tenemos un páncreas afuncional. El páncreas es como esta pared, no va a producir insulina. Hay que enseñarles a manejar, a administrar la insulina. Hay que hablarles de la hipoglucemia, que puede suceder, que pueden tener temblores, incluso se puede llegar a caer, y hay que decirles que si se caen, que si el perro se cae o incluso entra en convulsiones, que no se pongan nerviosos, que le den una fuente de azúcar por la boca y en cuestión de minutos esa miel, mermelada, va a absorberse por las mucosas y se van a calmar las convulsiones. Y hay que hablarle de las revisiones. Y precisamente de esas revisiones vamos a hablar ahora, porque en esas revisiones está el kit de la cuestión, está la clave para tener un buen control. Conviene que ellos aprendan, a lo mejor no en la primera visita, pero en las siguientes, que se entrenen a tomar, a determinar la glucosuria en la orina o bien la glucosa en casa, y de todo esto tenemos que hablar y además, hablarles en un lenguaje que nos entiendan, porque es que a veces hablamos en unos lenguajes que solo nos entendemos nosotros los veterinarios. Entonces a ellos hay que hablarles a veces de PIS, de POS, de un lenguaje que ellos nos entiendan. Y a ser posible todo por escrito. Nosotros le damos todo por escrito, le damos todas las indicaciones, a veces subrayamos, le ponemos la cantidad de comida, la dosis de insulina, les dejamos un correo electrónico, el teléfono nunca dejéis vuestro móvil porque entonces estáis muertos, os van a llamar el domingo por la noche, pero sí el correo electrónico porque son pacientes que necesitan mucha comunicación. Todo por escrito. Pues bien, vamos a hablar de los pilares. Los pilares del tratamiento a medio o largo plazo de estos pacientes son 2 en el perro. Vamos a concretar, son 2. Insulina. Necesitan insulina. No hay perro diabético que pueda sobrevivir sin insulina. Y dieta. Dieta, ahora vamos a hablar de la dieta. Entonces, ¿qué insulinas podemos usar? ¿Cuáles nos dicen las directrices que podemos usar? Bueno, la de elección sigue siendo Caninsulin. Ustedes la tienen, la comercializa precisamente MSD. Y no es que nos patrocine esta charla, es que es la realidad. Caninsulin es de origen porcino y la molécula es idéntica a la insulina canina. Por lo tanto, funciona y funciona prácticamente en todos los pacientes. Cada 12 horas, no dura cada 24, cada 12 horas. A una dosis inicial baja, a 0,3,
0,25, 0,3 unidades kilo, aunque después en las revisiones vamos a ir haciendo ajustes. Si no funciona Caninsulin, pero no funciona porque dura poco o porque el paciente tiene resistencia a la insulina, tiene alguna enfermedad concurrente que está haciendo que ese Caninsulin no le funcione y nos está dando fluctuaciones de glucemia, podemos entonces cambiar a una insulina más lenta, pero solo después de haber intentado Caninsulin. ¿Qué insulinas más lentas podemos usar? Bueno, podemos usar Levemir, que se comercializa con el nombre de Detemir, que se comercializa con el nombre de Levemir, o incluso Glargina, que ustedes también tienen, que se comercializa con el nombre de Lantus, que es bastante conocida para su uso en gato, o incluso ahora va a salir publicado un artículo que nos dice que incluso podríamos utilizar Procin, pero bueno, ya digo, lo más normal es que si no usamos Caninsulin, usemos Levemir, porque Levemir dura más lenta. Pues el tratamiento con insulina se acopla al tratamiento dietético. Y el tratamiento dietético forma parte del tratamiento de estos individuos porque se trata de una dieta rica en fibra y baja en grasa que va a retrasar la absorción de glucosa, que en definitiva es lo que queremos, que después de comer no haya un subidón de glucosa, no haya un pico de glucosa. En definitiva es lo que queremos. Y vamos a dar esa dieta en 2 comidas al día. ¿Por qué 2? Porque las vamos a acoplar a la administración de insulina. Pues esto lo hacemos siempre en todos los pacientes. Bueno, a veces hay algunas excepciones con la dieta, ¿no? Pues un paciente enfermo renal, IRIS 3 o IRIS 4, o un paciente cardiópata o con una enfermedad alérgica que va muy bien con una dieta hipoalergénica. Bueno, en estos pacientes puede ser aconsejable mantenerles en esas dietas, pero si no, merece la pena una de estas dietas rica en fibra y baja en grasa. de Hills, Royal Canin Satiety, Advanced hipocalórica, de muchas casas comerciales. Pues bien, ahora vamos a hablar ya del asunto de las revisiones, porque aquí está la cuestión. Hay que monitorizar a estos pacientes. Hay una primera fase que, bueno, yo le llamo de estabilización, que es desde el diagnóstico hasta que conseguimos un buen control, más o menos un moderado control, y en la que el peso del individuo y la dosis de insulina ya son estables, ya no estamos haciendo ajustes. Y luego hay una fase de mantenimiento que dura toda la vida. Entonces, la fase de estabilización, bueno, pues es una fase en la que vamos a ir haciendo esa analítica, esa ecografía, vamos consiguiendo todo ese perfil diagnóstico que nos diga que, bueno, pues por ejemplo, este chiquito, pues a lo mejor tiene una infección oral que hay que tratar, o tiene una infección de orina que hay que tratar, a lo mejor tiene un Cushing, o a lo mejor es hipotiroideo, tengo que empezar a tratar. Es decir, esta fase va a durar más o menos un tiempo, ¿no? Hay veces que dura un mes o a veces que dura mucho más. Y en esta fase hay que hacer revisiones al principio más frecuentes, pues cada semana, luego cada 15 días. Podemos hacer revisiones incluso telemáticas. Ahora que hemos aprendido la telemedicina con esto del confinamiento, pues se pueden hacer muchas cosas telemáticamente sin necesidad de ver al paciente. Luego ya se van haciendo mensuales y desde luego al final de esta fase de estabilización en la que ya vamos a pasar a un mantenimiento y ya vamos a revisar a los pacientes menos frecuentemente, sí que necesitamos una curva de glucosa. No en todas las revisiones es necesaria una curva, pero al final sí que hace falta hacer una curva para saber exactamente cómo se comporta esa dosis de insulina y esa comida que yo le estoy dando, cómo se comporta. Luego estamos en la fase de mantenimiento y la fase de mantenimiento pues ya es mucho más relajada. Ya tenemos un paciente y un cliente que entiende la enfermedad, que sabe ya cómo hacer las cosas. Muchas veces, cada vez más, les estamos animando a que hagan ellos las curvas de glucosa. La curva de glucosa se hace 1, 2 veces al año, no hay por qué hacerla en todas las revisiones. Pero ya digo, en estas revisiones, en la fase de mantenimiento, ya se hacen mucho menos frecuentemente y con hacer 1 cada 3 meses es más que suficiente. Ahora bien, ¿qué hago en esas revisiones? ¿Me vuelvo loco y le pido un PCR y un análisis de líquido cefálico? No, le tengo que hacer datos clínicos que son muy importantes. Cómo comer, beber, pis, el peso, se tiene que mantener en peso. Conviene que el propietario nos dé todos estos datos
en bueno, lo que llamamos diario o que haga él unos apuntes en unas notas. Incluso si ha aprendido a hacer curva, perfecto, si no, no hace falta. El diario del diabético, ¿cuál es? Apetito, beber, orinar, que nos pongan la fecha, comer, beber y glucosuria si lo ha hecho. Eso nos ayuda muchísimo. En esas revisiones, una analítica de sangre básica y de orina, pero no es necesario en todas. En la fase de mantenimiento sí, pero en las del inicio no. La fructosamina sí que nos ayuda, ahora vamos a hablar un poquito de ella. La fructosamina es un parámetro que determinamos en sangre y que nos indica cómo ha estado la glucemia en las últimas 3 semanas. Entonces nos ayuda a saber si este individuo va bien o no va bien. Claro, no hacer fructosamina si hemos cambiado la dosis recientemente. Si la cambié la semana pasada, la fructosamina nos dice cómo ha estado la glucemia en las últimas 3 semanas. Entonces estoy gastando la plata pidiendo fructosamina si le cambié la semana pasada. O sea, debo pedirla si le cambié la insulina por lo menos 3 semanas o antes. Y curva de glucemia, desde luego, si no hay buen control, desde luego que hay que hacer curva de glucemia. Entonces, la cuestión es que en todas estas revisiones, con esos datos clínicos, esa polidipsia, poliuria, glucosuria, incluso con curvas de glucemia, fructosamina, los ajustes en el tratamiento los hacen ustedes. La dosis de insulina la modificáis vosotros, la modificamos nosotros. Con mejor o peor criterio nos podemos equivocar, pero no vamos a hacer un ajuste de la dosis de insulina exclusivamente en función de la fructosamina o de la curva de glucosa. No, lo vamos a hacer en conjunto con el paciente. Entonces, se modifican esas revisiones. No permitáis que los clientes, y sobre todo cuando han aprendido a hacer curvas, ¡ay, lo veo muy alto, le voy a subir la dosis! Ni hablar. Porque además si se le pierde el miedo a subir la dosis, es humano y ellos entran en una dinámica de hoy le pongo más, mañana le pongo menos, hasta que un día le hago hipoglucemia y bueno, pues pueden llegar a fallecer. Entonces, estos son los puntos, ¿no? La clínica, el diario del diabético, pues nosotros, por ejemplo, lo hacemos así, que es muy sencillo, que nos pongan la fecha, beber, orinar y comer, si es normal, mucho o poco, y la glucosuria, que la determinan con estas tiras de orina, que vienen con un código de colores, que el propietario lo puede identificar perfectamente, mojar la orina en la tira y apuntar el color que sale en la tira. Lo normal, lo fisiológico, es que haya una leve cruz positivo de glucosuria por la mañana, pero luego a lo largo del día lo normal es que esté negativa, eso indica buen control. La fructosamina es ese parámetro que decíamos que nos puede ayudar. Lo hacemos en sangre y nos indica la glucemia en las últimas 3 semanas. Entonces, si tenemos un individuo que no tiene síntomas, o sea que comer, beber, pispos, está todo en orden, que la glucemia, la glucosuria es leve positiva por las mañanas, que la glucemia, tanto si se ha hecho curva de glucosa como si se ha hecho una glucosa puntual, no excede los 300 miligramos de cilitro, los 250, pues probablemente la fructosamina va a estar aquí, entre 300 y 350 micromoles litro. Si tenemos a un individuo sobredosificado con hipoglucemia, pues puede estar por debajo de 260, por debajo de 250. Pero si tenemos un individuo en el que polidipsia, poliuria, polifagia, glucosuria, 3-4 cruces, la orina, la tira sale negra, sale verde oscura, le determinas la glucemia en sangre en cualquier momento del día, está on fire, está por encima de 300, este individuo va a tener la fructosamina por encima de 300, por encima de 400 y además es a mayor fructosamina, peor control de la enfermedad. Entonces, claro que sí que nos ayuda. Ahora bien, muchas veces hay que hacer curva de glucemia. Bueno, la curva ha de interpretarse en conjunto con todo lo demás, porque la curva no es palabrita de niño Jesús, o sea, la curva puede dar falsos positivos y falsos negativos, o sea, a veces es difícil de interpretar. Entonces, las curvas de glucemia se pueden hacer en el hospital y desde luego la primera conviene hacerla en el hospital o en vuestra clínica. Se hace de 12 horas, entre 2 comidas y 2 insulinas. El propietario trae su insulina y su comida. Vamos a observar la técnica de administración de insulina. Hay veces que está ahí el problema. Hay veces que agarran la insulina y se ponen así a agitarla
o la cargan mal, o la administran intrapelo, y claro, la insulina intrapelo pues no se absorbe. Entonces, a veces está en la técnica el problema. No es válida si hay mucho estrés, si el perro está histérico, no quiere comer bien, sobre todo si no come, no hay que hacer la curva porque no está identificando lo que nosotros queremos ver, y lo que nosotros queremos ver es con esa comida y con esa insulina yo quiero ver qué está pasando, ¿no? Entonces, no es válida si hay mucho estrés. Pero luego, después de esta primera curva, cada vez estamos intentando más que los propietarios se animen a hacer las curvas ellos en casa. Se puede hacer de 12 o incluso de 8 horas, una semicurva, en lugar de cada 2 horas, pues cada 4 horas. Es ideal en perros que son muy nerviosos, este típico Yorkshire Terrier que además no se deja sacar sangre, que está histérico perdido. Es preferible hacerlo, si el propietario se maneja, preferible hacerlo en casa. Hay que enseñar la técnica de obtención de una gota de sangre, porque no vamos a sacar sangre, vamos a obtener una gota para manejar el glucómetro. Y sobre todo, ya digo, no es válida si no se come la ración entera. Vamos a usar muchos glucómetros de humana, podemos usar los glucómetros que queramos de humana, pero que sepamos que los glucómetros de humana determinan la glucemia del perro y del gato en menor medida, hasta un 30%, 30-40%. Por eso es preferible, y ya sé que los tenéis disponibles, glucómetros de veterinaria. Pues tenemos muchos, los primeros que salieron al mercado es este Glucocalea o el AlphaTrack, de Zoetis, y hay muchos. Entonces, es preferible porque ellos están preparados para identificar la glucemia en el plasma del gato, del perro, que es diferente a la del caballo. Por eso es preferible, ¿no? Y bueno, vamos a obtener una gota de sangre que se puede obtener de los lóbulos internos de la oreja, o de la cara posterior de las orejas, o de las almohadillas, o de la cara interior del belfo. Y en esa gota vamos a colocar la tira del glucómetro y en cuestión de segundos el glucómetro nos va a medir la glucemia. Y esto lo vamos a hacer cada 2 horas entre 2 comidas y 2 administraciones de insulina. Bueno, ahora está muy de moda, se ha puesto de moda, y yo creo que también lo tenéis disponible por ahí, este monitor continuo de glucosa que se denomina Freestyle, y es bastante útil, se pone debajo de la piel, no duele nada, lo único que hay que hacerle es una camisita para que no se lo quiten, y bueno, nos determina de forma puntual y también de forma continua hasta 15 días los niveles de glucemia de estos individuos. Entonces, es una alternativa, es más que costar, porque cuesta unos 100, no llega a 200 euros el aparato, luego te dura para varios discos. El problema es que es difícil de conseguirlo, pero bueno, es una alternativa, si no, usamos los glucómetros. Y lo que vamos a buscar, lo que pretendemos tener es la curva ideal. ¿Cuál es la curva ideal? Bueno, pues es esa curva en la que después de administrar la comida y la insulina, vamos a empezar a determinar cada 2 horas, y la glucemia, bueno, va a empezar a bajar. Inicialmente puede estar un poquito alta, va a empezar a bajar y va a tener un punto en el que vamos a tener un nivel mínimo de glucemia. Eso es lo que se denomina nadir, y el nadir de una curva es el que nos dice si la dosis que estoy poniendo, que empecé con 0,3, pero he podido ir ajustando a 0,4 o 0,5, es adecuada o si tengo que ir subiendo. Si el nadir está alto, tengo que subir; si el nadir está bajo, tengo que bajar. Y luego voy a tener una glucemia pico, que es la glucemia más alta de toda una curva de un determinado individuo, que ya sabemos que en el perro no debe superar los 250 o los 300 en ningún caso. Entonces, en el nadir está la clave, porque el nadir es el que nos va a decir si la dosis que estoy poniendo es la adecuada o si tengo que hacer un pequeño ajuste. Los ajustes los hacemos siempre en muy pequeña proporción. Pues si estoy en un 10, un 15%, si estoy usando 10 unidades y quiero incrementar, incremento a 11, o si quiero bajar, bajo a 9, o sea, siempre muy poco a poco. Y en el perro debe situarse en este rango, ¿no? Entre 90 y 150. Depende, hay autores que dicen entre 100 y 150. Bueno, 90 y 150. Si está por debajo de 90, claramente estoy usando una dosis muy alta y debo disminuir la dosis en un 10, un 20%. Si está por encima de 150, estoy usando una dosis muy alta
estoy usando una dosis muy baja y debo incrementar esa dosis en un 10 o un 20%. Entonces, sobre todo en la fase de mantenimiento es en la que habitualmente nos encontramos con problemas, porque de lo que estamos hablando aquí es la teoría, ya nos la sabemos, la dieta rica en fibra, la insulina, 2 veces al día, no comer nada entre comidas, pero entonces, ¿por qué algunos pacientes no van bien? Pues eso lo vemos en la fase del mantenimiento y esto es muy común. La mayoría de los pacientes diabéticos, sobre todo los que nos remiten, pues no terminan de ir bien, no termina de haber un buen control. Y eso lo vemos en la fase de mantenimiento. Y cuando no hay buen control, de una forma muy esquemática, podemos estar en 3 situaciones muy diferentes. Sobre todo, si ya estoy empleando una dosis alta, empecé con caninsulina 0,3, he ido subiendo, imaginaros un perro de 10 kilos, empecé a 5, a 4 unidades, luego subo a 5, a 6, a 7 y tengo un perro de 10 kilos tratado con 15 unidades de caninsulina. ¿Qué está pasando? Y el perro sigue mal controlado. ¿Cómo está mal controlado? Polidipsia, poliuria, polifagia, fructosamina alta, glucosuria. Vale, pues ese perro puede tener 3 cosas. Y para saber e identificar qué cosa es, necesito una curva de glucemia bien hecha, en casa o en el hospital. Porque esa dosis de insulina alta lo que puede estar haciendo es esto. Es una hipoglucemia seguida de una hiperglucemia de rebote. Se llama efecto Somogyi y, bueno, no sabemos muy bien por qué hemos llegado a esta situación, pero a veces llegamos, va subiendo y resulta que el individuo no necesita tanta insulina. Para decir que es un Somogyi tengo que identificar una cierta hipoglucemia. Si encuentras 60, 50, perfecto. Pero hay veces que no la identificas, la tienes en 70, en 80, pero después, inmediatamente después, tienes una hiperglucemia espantosa. Una hiperglucemia por encima de 300, 400, 500. Eso es un Somogyi. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reducir la dosis. ¿A cuánto? Pues depende de la dosis en la que esté, a un 50%, o empezar a lo mejor a 0,3, 0,5 unidades kilo. Empezar en ese paciente de 10 kilos, empezar a 5 unidades. Y volver a chequear, volver a ver qué está pasando. Otra posibilidad que es mucho más frecuente de la que acabamos de ver es que el individuo, a pesar de esa dosis, a pesar de estar haciendo todos los deberes como los debo hacer, el individuo no va bien y tiene una curva muy alta o una curva en picos, una curva inaceptable, una curva en la que el nadir no se acerca ni a 150. El nadir está prácticamente pues, por encima de 200, de 300. Muchas veces son curvas en sierra. Esto, si le estamos poniendo bien la dosis y está todo en orden, esto se define resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que este individuo tiene algún factor, que ahora vamos a recordar cuáles son las causas que provocan resistencia a la insulina, que está haciendo que esa insulina no actúe. ¿Cuáles son las causas? Las mismas que decíamos al principio. Infecciones e inflamaciones, progestágenos, corticoides, Cushing, corticoides externos, cualquier enfermedad concurrente severa provoca resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar al amigo, identificar la causa. Mientras no la identifico, tengo que poner más insulina, pero en el momento en el que la identifico y la puedo tratar, descender los niveles de insulina, porque va a dejar de necesitar tanta insulina. Y la otra opción que nos puede suceder con caninsulina, aunque no es común, es que tengamos un nadir adecuado, como en esta curva que vemos aquí, un nadir de 150 o de 140, pero luego la curva, llegado a las 8 o 10 horas, se empieza a elevar y se eleva por encima de 300 o de 250 unas horas antes de que le toque la siguiente administración de insulina. Eso se denomina, metabolismo rápido, acortamiento de la acción de la insulina. En definitiva, ahí tengo que usar insulina más frecuentemente o puedo cambiar a un Levemir. Tengo que reevaluar y ver qué es lo que está pasando, porque, lo vamos a ver con este paciente. Tengo este paciente que viene mal controlado de diabetes, polidipsia, poliuria, está diagnosticado de hipotiroidismo y fijaros que está siendo tratado con 18 unidades de insulina cada 12 horas. Una dieta rica en fibra, todo en orden, pero el perro no va bien controlado. Tiene una primera curva de glucosa
que es pues de estas que parecen sierra, ¿no? Esto parece más bien los Andes, ¿no? Esto, bueno, pues esta es una curva de resistencia. Entonces, de momento incrementamos a caninsulino, estoy en mi derecho de poder cambiar a una Levemir, pero no me quedo ahí porque tengo que investigar qué está pasando. Y le investigo un poquito y veo que tiene la piel fina, hiperpigmentada, el colesterol está muy alto. ¿Realmente este perro es hipotiroideo? Lleva en tratamiento más de 4 meses. ¿Qué pensáis ustedes? Yo creo, no tengo aquí el panel y no puedo interactuar ahora mismo, pero yo creo que muchos de vosotros estáis pensando que este perro no es hipotiroideo. No sé qué es, pero desde luego no es hipotiroideo. Retiramos tiroxina y en 3 semanas le hacemos un perfil y tiene una T4 libre absolutamente en rango y le hacemos una supresión con Dexa a dosis bajas. Y fijaros, el cortisol a las 8 horas está alto, este perro tiene un Cushing. Necesita trilostano o mitotano o ketoconazol, con lo que ustedes lo traten, lo puedan tratar. Y en el momento en el que empiezo a tratar con trilostano, ahí sí que no le puedo dejar con 20 unidades de insulina, que me lo cargo, porque he identificado el problema, lo empiezo a tratar, va a necesitar menos insulina. Y a los 3 meses se maneja bien con trilostano y con una insulina, fijaros, con caninsulín se maneja bien con 8 unidades, es decir, no necesitaba tanto. Y fijaros, una curva de glucemia de una de las de revisiones ya con trilostano e insulina es una curva prácticamente perfecta, con 8 unidades, pues mantenemos en 8 unidades con un nadir de 126 miligramos de decilitro sin síntomas. Es verdad que la glucemia pico está ahí un pelín, pero vamos, es una curva perfecta. Y ya para finalizar la otra posibilidad, ¿no? Pues fijaros, este perrito también que nos dio mucha guerra, diabético desde hace 2 años, tratado con caninsulín, con dieta intestinal, porque tiene un IBD desde hace 5 años. Y tiene mal control de ambas enfermedades. Está regurgitando, con poco apetito, mal control de las enfermedades. Pues fijaros, está tratado con caninsulín, tratado de forma correcta, un nadir adecuado, a las 4 horas, un nadir un poco temprano, y fijaros que a las 8 horas ya empieza a estar la glucemia por encima de 200 y a las 10 horas ya está cercana a 250 y a las 12 horas 300. Aunque yo suba la dosis de caninsulín, voy a bajar un poquito más el nadir, pero esto y esto van a seguir altos, porque en este paciente caninsulín no dura 12 horas, que es lo que quiero, sino que dura 8. Entonces, ¿qué puedo hacer? O cambio a caninsulín y comida cada 8 horas, que fue lo que hicimos en un principio, o bien puedo cambiar a Levemir y comida cada 12 y mantenerle. Entonces, simplemente con esto me quería ajustar al tiempo establecido y sobre todo para dar ahora paso a las dudas, preguntas que puedan haber surgido. Sobre todo, ya digo, la clave de todo esto, bueno, aquí pongo a mi equipo, que yo no soy nadie sin mi equipo, la clave de todo esto, si os fijáis, es buena comunicación con el propietario, insulina cada 12 horas, dieta cada 12 horas y sobre todo control de los procesos concurrentes. Un diabético tiene que ir perfectamente controlado. Un diabético, si hace una infección oral, si hace una infección cutánea o si desarrolla una enfermedad renal, porque es mayor y tiene 15 años y ya le toca la enfermedad renal, la diabetes se va a descompensar y tendremos que manejar ambas enfermedades. Pues si les parece, vamos a dar paso aquí a las preguntas. Perfecto, doctora. Voy a aprovechar este momento para comentarles que la charla de mañana, a cargo del doctor Esteban Saltiveri, comienza a las 8:30 de la mañana Chile, 9:30 de la mañana Argentina. Ahí les comparto la información. Muy bien. Sí. Perfecto. Paso a leer entonces algunas de las preguntas que recibimos, doctora. Una pregunta es, cuando no se puede hacer una curva de glucosa y solamente podríamos contar con 2 o 3 mediciones en el día, digamos, ¿cuál sería el momento apropiado para tomar esa muestra de sangre posterior al tratamiento con caninsulín para intentar determinar el nadir? Muy buena pregunta. Si estamos usando caninsulín, en la mayoría de los pacientes y con una dieta rica en fibra, el nadir se sitúa entre las 6 y las 8 horas, en la mayoría. Si se sitúa un poquito antes, es posible que en ese paciente
Caninsulin no dure 12 horas. Pero bueno, la franja, por tanto, es entre 6 y 8 horas post-insulina. Y eso a veces lo hacemos, pues pacientes que se tratan, desayunan y se les pone la insulina a las 8 de la mañana y nosotros les atendemos al final de la mañana, porque así es justo 6 horas post-insulina, ya no están después de comer, ya no están post-prandiales y en ese momento, bueno, la glucemia te ayuda. La glucemia es de utilidad. En esos pacientes es de gran utilidad también la fructosamina. Perfecto. Otra pregunta es, si no se puede determinar el nivel de potasio sérico en un animal con cetoacidosis, ¿existe alguna fórmula empírica de suplementación inicial o ahí estamos obligados sí o sí a tener que intentar medir potasio sérico? Claro, es complicado no disponer de equipamiento, porque, o sea, tú puedes empezar con una suplementación. De hecho, si te fijas, todos los pacientes cetoacidóticos van a necesitar potasio, salvo que estén hiperpotasémicos. Y la hiperpotasemia la ves, bueno, pues en un enfermo renal, una obstrucción urinaria, algún cardiópata, un Addison. Es decir, la mayoría de los pacientes van a necesitar cierto grado de suplementación. Pero el problema y puedes poner, por ejemplo, 20 miliequivalentes, 20 o 30 miliequivalentes por litro de suero y haces ya el cálculo. Lo que sucede es que a las 24 horas tienes que volver a chequear y tienes que volver y ajustar esa dosis de cloruro potásico en función del potasio del segundo día, que puede no ser igual que el del primer día. Por eso es aconsejable intentar disponer de una metodología para determinar el potasio, aunque no sea la mejor del mundo, pero porque si no estás un poco a ciegas. Pero bueno, si te pilla a ciegas y si el paciente, yo te diría, si el paciente no es cardiópata, no es un enfermo renal que sepas y no está oligúrico, yo te diría 20-30 miliequivalentes litro en la tabla, según la tabla. Ok, perfecto. ¿Existe la posibilidad de encontrar hiperglucemia accidentalmente en un análisis de rutina, digamos, en un animal que no muestra sintomatología de diabetes? ¿Se consideraría la necesidad de tratar a un animal en esas condiciones? Vale, pues muy buena pregunta. Hay que definir hiperglucemia. Entonces, y hablamos de perro. En perro, por encima de 110, 120 se considera hiperglucemia, pero entre 120 y 180 es una hiperglucemia en ayunas leve. Entonces, si encuentras, estás en ese rango, 120, 130 hasta 180, probablemente no haya glucosuria. Puede ser puntual, puede ser que haya comido, pero es posible que ese individuo tenga un estado prediabético, es decir, tiene una pancreatitis crónica, o es una hembra en diestro, o es un Cushing, un paciente con Cushing. Entonces, hay que volver a repetir y si sigue estando presente esa hiperglucemia moderada, hay que buscar la causa y tratar de arreglarla. Si es una hembra en diestro, castrar lo antes posible. Si es un Cushing, empezar a tratar lo antes posible. Dar una dieta rica en fibra le va a ayudar, pero no insulinizar. Ahora bien, si de forma accidental te encuentras en un perro una glucemia por encima de 200, 250, lo correcto es volver a chequear y volver a comprobar si hay glucosuria, porque en un perro de 2 días seguidos, o bueno, un día, aunque no sean seguidos, dos hiperglucemias por encima de 180 en un perro con glucosuria, es diagnóstico de diabetes. Ese perro tiene diabetes. Estamos en perro. El gato es diferente. El gato tiene hiperglucemia de estrés, tiene hiperglucemia de bata blanca, es otra cosa. Pero en el perro sí, debes empezar. Si confirmas por 2 días que hay hiperglucemia y glucosuria, tiene que haber glucosuria, lógicamente, por encima de 200 miligramos de decilitro en sangre, este individuo es diabético y debes empezar a tratar. Perfecto. ¿Se puede medir hemoglobina glicosilada en lugar de fructosamina? Sí, perfecto. De hecho, hace años y en medicina humana se usa más la hemoglobina glicosilada y esto es un poco preferencia de los laboratorios. Si tú tienes un laboratorio de veterinaria que tiene a punto la hemoglobina glicosilada y te da unos valores de referencia, perfecto.
sí se puede. Lo que sucede es que acá en España es más común la fructosamina, probablemente porque es más sencilla de realizar, y la hemoglobina glicosilada se dejó de hacer, pero prácticamente ¿sabes que la hemoglobina glicosilada el scope es un poquito más prolongado, mide la glucemia hasta las últimas 5 o 6 semanas, es un poquito más prolongado, pero sí, perfecto, es una herramienta. Okay. En el caso de no tener la posibilidad de conseguir dietas para perros diabéticos, ¿alguna recomendación de dieta casera? Yo creo que a día de hoy en cualquier lugar del planeta se puede conseguir una dieta rica en fibra y baja en grasa, aunque no sea la más buena desde el punto de vista, pero una dieta rica en fibra y baja en grasa comercial. Si no hay manera, o si el cliente no quiere, pues es una dieta, tiene que estar pautada por un nutricionista y sobre todo la clave de esta dieta es que tenga una proporción de fibra, o sea, se hace en base a verduras, una pequeña cantidad de arroz, si es posible integral, una pequeña cantidad de salvado y después una proteína, o pollo o pescado. Lo que pasa es que todo esto tiene que ir calculado y ajustado en base a los kilos de peso ideal de este individuo. Y luego tiene que estar suplementado con vitaminas, con un suplemento de vitaminas. Entonces, a no ser que la calcule un nutricionista o nosotros con una buena receta de nutricionista veterinario, las dietas caseras no son aconsejables porque además es más difícil calcular exactamente las cantidades y no se obtiene tan buen control con ellas. Si tienen problemas, a lo mejor no encuentran Hills, Royal Canin, pero no sé, Purina, Eukanuba, Advance, yo creo que ya en todos nuestros países disponemos de una gama muy, muy amplia. Perfecto. Una pregunta relacionada. ¿Hay algún caso en el que sea posible controlar la diabetes solamente con el alimento? Como por ejemplo mencionan uno Glycobalance, por ejemplo. No, en el perro no. El perro, de verdad, y perdonad que sea tan categórica, pero la diabetes del perro suele ser o tipo 1, inmunomediada, parecida a la tipo 1 de las personas, juvenil o inmunomediada del individuo adulto, o bien secundaria, pero cuando ya despunta la diabetes, el páncreas es afuncional, queda muy poquita cantidad de páncreas funcional. Entonces, puntualmente una perra en diestro o un paciente con pancreatitis puede volver a ser funcional y lo podemos manejar solo con dieta, pero son casos puntuales. La mayoría de nuestros pacientes, incluso estos jóvenes que desarrollan insuficiencia pancreática exocrina y diabetes, que son jóvenes y que algo les queda de funcionalidad, necesitan insulina. Perfecto. Y un poco relacionado, usted mencionó que los hipoglucemiantes orales no funcionan porque las células betas están afuncionales. ¿Esto a qué se debe? ¿A que se llega tarde al diagnóstico? Probablemente, pero porque la diabetes despunta así, no es que los veterinarios no hagamos nuestro trabajo, el propietario no se dé cuenta. Cuando aparecen los síntomas, cuando el propietario se da cuenta que a su perro le pasa algo, más del 80% del páncreas está ya afuncional. Y además el proceso sigue, ongoing, y aunque pongamos tratamiento nosotros no se va a recuperar. Porque el perro prácticamente no está descrita la diabetes tipo 2, que es la que sí es recuperable, que esa la tiene el gato, también las tenemos las personas. Entonces, cuando tienes un diabético tipo 2 y le pones a dieta para que baje peso, le quitas los factores de resistencia, y ahí sí que puedes manejar puntualmente con un hipoglucemiante, pero el perro no desarrolla ese tipo de diabetes prácticamente. Perfecto. Si estoy usando una insulina humana cada 12 horas y quiero pasar a caninsulín cada 12 horas, ¿cómo sería el proceso y la dosis, digamos, a utilizar? Vale, muy buena pregunta. Depende de la insulina que estés usando. Supongo que estarás usando NPH o una mixta. Entonces, el cambio a caninsulín, a no ser que tengas un paciente que necesite mucha dosis, el cambio a caninsulín es preferible empezar a la dosis inicial, 0,3 unidades kilo cada 12. Y además cambias de la noche al día. O sea, que decir, hoy terminamos con NPH, mañana empezamos con caninsulín. 0,3
unidades kilo cada 12 y esperamos unos días. Pasados unos días te voy a chequear en la consulta y voy a ver qué está pasando. Es necesario esperar unos días para que, bueno, pues tanto la glucemia, la insulina, esa dieta y la glucemia se vayan adaptando al sistema, se vaya adaptando al sistema. O sea que de la noche a la mañana, y la dosis, ya digo, si es una dosis alta, sí que a lo mejor puedes empezar con una dosis un poquito mayor, a 0,5, 0,6 unidades kilo, pero si estaba con una dosis normal, inicio 0,3 unidades kilo cada 12 horas de caninsulín. Ahora, si estás con un Levemir, es posible, si a lo mejor estás con un Levemir o con una glargina, es posible que caninsulín dure menos que una glargina o un Levemir. Entonces, ahí la dosis de Levemir es mucho más bajita. La dosis de Levemir es 0,1 unidad kilo cada 12 horas. Perfecto. ¿Cuál es el momento ideal para castrar una perra diabética para reducir el riesgo de complicaciones como la cicatrización, por ejemplo? Muy buena pregunta. Pues hay dos opciones. Una, si la diabetes despuntó en el momento del celo, o sea, si te llega a la consulta y te dice, y es diabético, ¿y cuándo fue el celo? Fue hace 2 semanas o hace 3 semanas, en la fase de diestro, hay que castrar ya. Vete preparando el quirófano y hay que castrar ya, porque puedes conseguir que se revierta esa diabetes. Ahora, si tienes una diabetes que aparece en anestro, la perrita está entera, pero no ha tenido el celo, o por lo menos no ha manchado, lo correcto es en anestro intentar en 1 a 3 meses estabilizar lo mejor que se pueda, conseguir el mejor control que puedas y después en anestro castrar. No esperar, o sea, hay que evitar que aparezca el siguiente proestro y estro, porque entonces se nos va a descompensar y vamos a tener un problema. Perfecto. Cuando sospecha efectos Somogy, ¿cómo sería la mejor forma de detectarlo, digamos? Si tuviera que tomar una muestra de sangre para ver el efecto de esa dosis de insulina, ¿cuánto tiempo después la tomaría o tendría que sí o sí hacer una curva? Es uno de los casos en los que sí que es necesario hacer curva, porque tienes que localizar cada hora y cada 2 horas ver qué está pasando. Entonces, ver una glucemia, una hipoglucemia puntual y luego unas horas después una hiperglucemia es, junto con la resistencia, las 2 causas en las que es imprescindible. Yo te aconsejo hacer una curva, porque no solo tienes que ver la bajada de glucosa, sino después la subida y la proporción de esa subida. A lo mejor tienes ahora 80 y en una hora tienes 300. Eso ya es diagnóstico de Somogy. Ok, perfecto. ¿Cuáles son, si es que existe una frecuencia, las causas más comunes de resistencia a la insulina? Si es lo mismo en el perro que en el gato. Muy buena pregunta. En general, producen resistencia a la insulina todo aquello que hace que la insulina no actúe bien. Hormonas, o sea, corticoides, glucocorticoides externos o internos, la progesterona en el perro, enfermedades concurrentes de cualquier naturaleza, pero de moderadas a graves. ¿Y sabéis por qué? Porque esas enfermedades concurrentes producen una reacción de estrés crónico y el estrés crónico hace elevación de catecolaminas, elevación de cortisol, elevación de growth, de hormona de crecimiento, o sea, de hormonas que al final son hiperglucemiantes y que provocan resistencia. O sea, que cualquier enfermedad de moderada a severa en el perro y en el gato pueden producir resistencia a la insulina. En el perro, ¿qué es lo más común? Infecciones aburridas, enfermedad renal crónica, y Cushing lo vemos muy a menudo. En el gato aplica lo mismo, es el mismo fundamento, pero las enfermedades que más, el Cushing no es tan frecuente. Una enfermedad que sí vemos es el hipertiroidismo felino y la enfermedad renal crónica también, sobre todo si está descompensada. Y en el gato la obesidad por sí sola tiene una capacidad de resistencia de acción de la insulina mucho más potente que en el perro. O sea, no digo que los perros obesos vayan bien, pero un gato obeso nunca va a ir bien, la diabetes. Y luego, finalmente, en la diabetes felina hay una enfermedad del gato que no tiene el perro, está muy poco descrita, que es la acromegalia felina, que es un tumorcito en la hipófisis que produce mucha hormona de crecimiento y que da un sobrecrecimiento. Son gatos cada vez más grandes, cada vez con un sobrecrecimiento de tejidos blandos, que tienen un estridor respiratorio, gatos grandotes. Esto es otra causa de resistencia a la acción de la insulina en el gato. Perfecto.
Uy, se me puso la pantalla en negro. Un segundito. Ahí volvió. Cuando doy Caninsulin cada 8 horas, ¿la dieta también es cada 8 horas? Sí. Cuando doy Caninsulin cada 8 horas tengo que repartir la dieta que necesita ese perro para sus kilos de peso ideal, lo tengo que repartir entre esto, porque Caninsulin es una mezcla de insulinas y tiene una parte regular y una parte más prolongada. Y cuando la administro tengo que dar una pequeña cantidad de comida, justo acoplándose con la administración de insulina, sí. Pero no es que le dé más de comer. O sea, los 300 gramos, un perro de 30 kilos necesita 300 gramos, se los voy a repartir en 3 tomas. Perfecto. ¿Hay situaciones donde pueda controlar a un perro con una única dosis de Caninsulin por día? Yo no lo he vivido. En un perro no lo he vivido. Hay clientes que te dicen, es que yo no puedo, yo vivo en una finca y tal. Bueno, pues dentro de lo malo, pues administrele Caninsulin una vez al día. Mejor que nada, administresela, pero en el perro no. Algunos gatos, cuando ya están remitiendo, sí que pueden ser manejados con una insulina una vez al día, pero en el perro no. Puntualmente, un perro te puede ir bien. Por ejemplo, en perros jóvenes que todavía tienen algo de funcionalidad, bueno, pues puede ir bien, pero prácticamente en la actualidad ninguno. Yo, cuando era joven, pues era tan joven que ni lo recuerdo. Pero vamos, no es lo normal. No es lo Okay. y sin embargo, sí que es más común que haya que administrarla 3 veces al día. Ok. Cuando tiene diagnosticado un perro con diabetes y empieza el tratamiento, la curva de glucosa es esencial en algún momento si logra un buen control inicialmente con el tratamiento. Si lo fuera, ¿qué tan pronto después de empezar el tratamiento o antes de empezar el tratamiento? Muy buena pregunta. Tú empiezas y no es esencial en las primeras semanas, porque en las primeras semanas vas haciendo control clínico, glucosa, glucosuria, y puedes ir haciendo los ajustes. Prácticamente en el primer mes no es esencial. ¿Cuándo sí que es esencial? Altamente recomendable. Cuando ya has hecho los ajustes, hay buen control y ya estás en proceso de decir, te voy a dejar con esta insulina, te voy a dejar con esta dieta y ya nos vamos a ver dentro de 3 meses. Ahí sí que es aconsejable hacer la curva, porque ahí a veces tienes un buen control de la enfermedad, glucosuria, está todo en orden, incluso fructosamina bien, pero la curva te va a permitir un ajuste más fino. A lo mejor estás administrando 8 unidades y resulta que con 9 va a estar mucho mejor. Entonces ahí sí que te hace falta una curva. Y luego en el mantenimiento, las curvas son imprescindibles si hay mal control. Si hay mal control son imprescindibles. Pero si hay buen control, con los datos clínicos y la fructosamina, no te hace falta hacer nada más. No son imprescindibles. Perfecto. Y en cuanto al momento de la administración de Caninsulin en relación a la comida, ¿hay que esperar que coma el animal antes que coma, mientras come? ¿Cómo sería? Muy buena pregunta también, porque todavía sigue habiendo autores de gran prestigio y, bueno, que hablan de, no, primero se pone la insulina y después, en una media hora después, se le pone la comida. Eso está respaldado, o sea, está bien hecho cuando estamos usando NPH, porque la NPH necesita un tiempo para acoplarse después a la comida y hacer que se una el pico de NPH con la comida. Pero eso no sucede con Caninsulin, ni con Levemir, Glargina y demás. O sea que se acopla perfectamente el pico de insulina con la absorción de glucosa de después de comer, dando primero la comida y después de la insulina. Pero es más, nosotros recomendamos, sin duda ninguna, que primero se le ponga la comida y después la insulina. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no quieren comer ese día, se encuentran mal, o sobre todo cuando tienen pancreatitis o enfermedad renal, etc. Si un día no comen nada, no se le puede poner toda la dosis de insulina, hay que ponerle un tercio o la mitad de la dosis de insulina. Retirar la comida y después ver qué sucede. Claro, si no hacemos esto, le ponemos la insulina, la dosis completa y luego le dejas el pienso y el propietario se va a trabajar, se puede encontrar el propietario a la vuelta de su casa que el perro falleció de una hipoglucemia. Entonces, comida
insulina. Lo que les decimos es la comida, y según está comiendo y observas que come, que vaya cargando la insulina, y que lo come o lo come todo, se puede dejar unos granitos o come más de la mitad, vale, perfecto. Dosis de insulina para adelante y me espero. Que no comes nada, lo típico, hueles y no comes nada, o comes un granito y te vas, o comes y vomitas, o ha vomitado esa mañana un vómito bilioso y demás, calma, contactar con el veterinario 1/3 de la dosis y esperar a la siguiente comida. Perfecto. Cuando hago un cambio de dosis en un animal que aparentemente no está bien regulado, ¿cuánto tiempo le doy antes de evaluar si la dosis funcionó o no funcionó? Muy buena pregunta. Mínimo una semana, porque hay que esperar a que esa nueva dosis ejerza sus efectos. Entonces, mínimo una semana. Perfecto. Sí. Y para determinar una hiperglucemia, ¿cuántas horas de ayuno debería tener el animal antes de tomar una muestra para ver glicemia? 8 o 12 horas. O sea, que no desayune. Que no desayune. Perfecto. De sólidos, se entiende. No hace falta mucho más. Perfecto. ¿Podría volver a mencionar la dosis de insulina en el caso de la cetocidosis, la dosis inicial que usa? Está toda descrita, pero si es intramuscular es 0,1 unidad por kilo, inicial 0,2, pero luego 0,1 unidad kilo cada hora, intramuscular. Si es intravenosa, que es una infusión continua de insulina, es un CRI, se utiliza una dosis incluso menor, a razón de 0,05 o incluso un poquito más bajo, 0,05 unidades kilo de peso, unidades de insulina kilo de peso, hora. De manera que imagínate un perro de 5 kilos, en 24 horas pues le tocan unas 5 unidades, o sea, una dosis muy, muy bajita. Lo pones en un envase aparte, en una botellita aparte, de manera que tú sabes las dosis de insulina que hay en esa botellita, y en función de la glucemia puedes ir aumentando o disminuyendo la velocidad de ese CRI, de esa infusión continua de insulina. Perfecto. Y otra pregunta relacionada es, un paciente cetoacidótico que fue controlado y ahora lo voy a pasar a caninsulina. ¿Cómo es ese pasaje, digamos? O sea, ¿con qué dosis empieza? Muy buena pregunta. Sobre todo, ¿a qué dosis y cuánto tiempo? O sea, bueno, pues si estoy con CRI, paro el CRI y debo esperar por lo menos 4 o 5 horas. Lo suyo es determinar glucemia. El CRI, o sea, la infusión continua de insulina intravenosa, más allá de 4 o 5 horas, no va a tener mucho efecto. Entonces, esperas 4 o 5 horas. Normalmente lo hacemos de madrugada, les quitamos el CRI de madrugada y ya por la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, ya empezamos con su comida y su insulina. ¿A qué dosis? Siempre la inicial, la baja. Caninsulina 0,3 unidades kilo cada 12. Y luego ya hay tiempo de subir. Perfecto. ¿Hay parámetros que no se debieran o no se pueden medir en laboratorios de medicina humana? Fructosamina y hemoglobina glicada. Deben tener la técnica puesta a punto para el plasma canino y el plasma felino. Si estamos hablando de hormonas, en general, recordar cortisol, todas las hormonas, hay que poner la técnica a punto para el plasma canino y felino. O sea, se necesita en un laboratorio de veterinaria. Perfecto. ¿No recomiendan quinolonas como primera línea de tratamiento? Es el uso racional, nada tiene que ver con la endocrinología, el uso racional de antibióticos, para dejar las quinolonas para bacterias que ya son mucho más resistentes. Si nos acostumbramos a usar antibióticos básicos de primera línea, como amoxis o cefalosporinas, vamos a reducir en gran medida la aparición de bacterias que son resistentes a los antibióticos. Es un problema internacional, es un problema de salud humana. Si usamos las quinolonas para tratar cualquier cosita, pues luego resulta que las bacterias, los E. coli, se nos hacen resistentes a todo, y ya en humana y en veterinaria, pero sobre todo en humana, ya no nos queda antibiótico que probar, porque bueno, están los imipenem, pero no hay una gran batería de nuevos antibióticos, y mucha gente fallece en los hospitales por resistencias antibióticas porque tienen un E. coli o una pseudomonas resistente a... Entonces, esto es simplemente, o sea, es la norma general, o sea, para
las moscas vamos a matarlas no con cañones, sino con matamoscas. Está muy bien. Bien, perdón, interrumpo un segundo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Perfecto. Déjame ver las últimas que quedan. ¿Es común ver perros diabéticos con sobrepeso? Y en el caso de que se vieran, ¿cómo se manejaría la dieta en ese caso? No es común, pero te lo puedes ver, lo puedes ver. Y en ese caso la dieta rica en fibra y baja en grasa, el WD tal, te ayuda mucho. Pero ahí sí que tienes que medir la cantidad en gramos de pienso, le puedes añadir un poquito de lata, que necesita para su peso ideal. O sea, un Westie que pese 12 kilos, que esté en un 8/9 de condición corporal, pues hay que mirar la cantidad en gramos de pienso que necesita, no para sus 12 kilos, sino para sus 8 o 9 que debe pesar, por ejemplo. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer contar con usted. Evidentemente ha generado muchísimo interés en los colegas. Hay varias preguntas más que lamentablemente no vamos a alcanzar a preguntar, pero ha sido realmente enriquecedor. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por su participación y a toda la gente que se conectó. Gracias por participar y los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. El que haya estas preguntas indica su interés y para mí es muy gratificante. O sea que gracias a ustedes, mucho ánimo con la situación que estamos viviendo, un abrazo muy fuerte a todos y saldremos de cosas peores hemos salido. Así que nada. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Un abrazo muy grande. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora.